Listo. Entonces, habíamos hablado de que la insulina llega, este es otro ejemplo para RTCAS, luego lo repito. Habíamos dicho que llega la insulina entonces induce un cambio conformacional en ese receptor tirosina sinasa, en el dominio citoplasmático, entonces ya hay una transautofosforilación, una activación. Luego de eso, entonces se recluta una proteína de acoplamiento, que es el IRS, y esa proteína de acoplamiento entonces permite que diferentes proteínas lleguen a hacer señalización para diferentes rutas, ¿listo? Y a partir de ahí pues dijimos que se puede conectar con la ruta RAS-MAPsinasa, otras rutas de señalización o la ruta PI3K, que con esa fue con la que nos quedamos, ¿cierto? Y a partir de ahí estamos hablando que nos enfocamos en la ruta precisamente de captación de glucosa a partir de una fosforilación de fosfatidilinositol que está en la membrana plasmática. Entonces se fosforila en algunos de estos, digamos, inositol, las cabezas grupos de ese fosfatidilinositol, se fosforila el inositol de este fosfolípido y se recluta PDK activa PKB haciendo fosforilación, luego PKB activa esa ruta de captación de glucosa en sangre. Dijimos entonces que una vez, esta ruta que estamos viendo acá, una vez ya PKB se activa, induce la fusión de estas membranas intracelulares que tienen los GLUT, que son los transportadores de glucosa, para que se ubiquen en la membrana. Y empieza el proceso de captación de glucosa. Alejandro Saavedra. Profe, una pregunta, es que para hoy estaba el taller que hablaba sobre este tema. Entonces no sé, o sea, no sé Yo si... les dejé a ustedes en el Moodle, les dejé un cronograma, una consigna para esta semana. Y esta semana tenían, ya el taller el 10 lo teníamos para la clase pasada. Hoy estamos terminando el taller 10, pero teníamos para esta semana el taller 11, sistema de endomembranas. Ok, es que según lo que recuerdo en la clase pasada, nos dijiste que lo de la insulina y lo del calcio lo íbamos a ver la semana que viene, o sea, hoy. Sí, pero que también les iba a dejar en el Moodle esa parte. O sea, que terminábamos de ver lo de calcio y eso, que es terminar de ver el taller 10 que teníamos para la clase pasada, y que hoy trabajábamos ya en seguíamos con el nuevo tema. Yo les dejé a ustedes la consigna. Ok. Pero es que el taller 10 lo subiste apenas este fin de semana. La semana pasada estábamos terminando de trabajar el taller 9. O sea, el taller 10 en la consigna dice que es para hoy y el 11 para el jueves. Exacto, Ya profe. reviso. Listo. Entonces déjenme, yo reviso a ver qué fue lo que les subí, pero para mí, para hoy tenía que leer esa parte también. Esta es la consigna, la semana 11, ¿cierto? Esa es la que ustedes bajaron. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, Profe, pues estamos viendo tu pantalla de PowerPoint. Ah, ok. Denme un momentico, entonces les comparto el Moodle y comparamos y revisamos y ahí ya tomamos decisiones. Listo, entonces es esta. Aquí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Semana 11. Sí, profe. ¿Listo? Entonces déjenme, yo reviso acá la consigna, que puede que yo me haya equivocado, no hay problema. Entonces teníamos esta consigna. Profe, tampoco la estamos viendo, ahora solo vemos el Google. Listo, dale. Entonces déjame, yo voy a cambiar la forma como estoy compartiendo para poder compartir general. Listo, ahí ya. ¿Ahí? Sí, profe. Listo, entonces para la sesión 2. Bueno, entonces hoy terminamos de ver esta parte y o sea, ustedes no han preparado nada de la 11, la tienen para la próxima clase. Sí, profe. Exacto. Listo, Sí, no hay profe. problema. Sí, profe. Listo, listo. Bueno, les agradezco que me hayan avisado, no hay problema con eso. Lo que vamos a hacer entonces es, si nos alcanza el tiempo, yo les adelanto y ustedes les adelanto tema de eso, simplemente les voy contando, ustedes preparan su taller y la próxima clase ya empiezo con dudas de ese tema y continuamos, no hay ningún problema, pero gracias por avisarme porque así ya sé que yo tenía en mente otra cosa, que pensé que había escrito otra cosa en la consigna, pero no hay problema. Listo, entonces continuemos, ¿listo? Vamos entonces a continuar en esta parte. Entonces, activación de RTK
de receptor para insulina, acoplamiento, proteína de acoplamiento, receptor para sustrato para receptor de insulina, luego se activa PI3K, PDK1, PKB, se fusiona en membrana, se ingresa por difusión facilitada la glucosa, se capta glucosa y se disminuye glucosa en sangre. Luisa. Profe, yo tenía una pregunta sobre el IRS. Es que, pues tú dices que el IRS es una proteína de acoplamiento, ¿cierto? Pero digamos en el libro, pues ahí decía que es una proteína adaptadora. Entonces, no sé, pues estoy confundida con eso. Pero no es una proteína de acoplamiento, mira. ¿Tú qué versión del libro estás usando? La 8, profe. Qué raro. O sea, ahí más o menos como que lo que decía era que los RTKs normalmente utilizaban proteínas de señalización, ¿cierto? Pero que digamos en este caso el receptor de insulina es una excepción como a esta generalidad porque utiliza en veces proteínas adaptadoras. Pues así literalmente así lo tengo del libro. Entonces Bueno, no sé. espérate. Pero una cosa es que en ocasiones utilice una adaptadora, de hecho aquí está utilizando las dos. Esta es un acoplamiento y esta es una adaptadora. O sea, ahí el IRS sería de acoplamiento. Esta sería de acoplamiento, o sea, ¿en qué parte? Pero tú estás viendo es la de... Sí, esta es acoplamiento, fíjate en la forma, en la estructura que tiene y esta es una adaptadora. O sea, ella puede interactuar con las dos claramente, pero directamente quien está siendo reclutado dentro del IRS, el IRS es una proteína de acoplamiento. Ah, listo, profe, gracias. De todas formas voy a verificar acá, pero pues no. Profe, en la séptima sí dice que es de acoplamiento. Sí, no, es de acoplamiento. O sea, lo que sí es que puede acoplar, puede trabajar con adaptadoras, pero no va a trabajar, pero y pues puede trabajar con las de, o sea, puede trabajar con acoplamiento y puede trabajar con adaptadora. Pero el IRS es una proteína de acoplamiento. De hecho, por la misma estructura. Si no fuera una proteína de acoplamiento, no podría, digamos, activar las diferentes rutas de señalización que está activando. Fíjense que la proteína adaptadora, por definición, es una proteína que te permite activar, digamos, va permitiendo interactuar una proteína a la vez. Entonces, GRB, en el caso de las RAS-MAP, llega la proteína adaptadora, llega SOS, llega RAS, ¿sí? Pero es una a la vez. Una proteína de acoplamiento te permite, digamos, acoplar todo un sistema de señalización con diferentes rutas, gracias a la estructura que ella tiene, que es muy diferente a la de una proteína de acoplamiento. ¿Sí me hago entender? Revisemos esa parte, pero pues yo la verdad sí considero que... Ya vi, mira que en la versión 7 del libro dice que es de acoplamiento y en la 8 dice que es adaptadora. Entonces sí hay de pronto un error ahí de edición. Ajá. Sí, porque ayúdame a revisar en la 8, en RAS-MAP, GRB para la 8, ¿qué tipo de proteína es? Debe ser Dale, ya busco. Revísala. Y si te dice que es adaptadora, ¿Para cuál, profe? ¿Cuál me dijiste? Para RAS-MAP, cuando hablamos de GRB2 como ejemplo. Dale, ya la busco. Revísala y me cuentas ahí. Si está como adaptadora, claramente es un error de pronto de edición del libro. Listo. Isabela. Profe, es que yo tengo como una dudita de conceptos. De una. Se supone que los GLUT se fusionan a la membrana porque se activa la captación de glucosa. ¿Es por eso que ellos se fusionan o es directamente por el PKB? Porque, vuélveme, la pregunta es, ¿por qué se fusionan los GLUT en la membrana? O sea, ellos se fusionan por el activador de captación de glucosa o directamente porque se activa el PKB. Porque es lo mismo. Es lo mismo, porque si se activa PKB, PKB es el que induce la fusión. Entonces tú ahí estás conectando una consecuencia de una activación. Entonces quien induce la activación es PKB, gracias a toda esta señalización, y ya la fusión es, si este no se activa, no se fusionan.
¿Sí me hago entender? Entonces ahí estás como conectándolo bien. Ah, ok, ok. Pero Listo. entonces piensa Gracias, que es un profe. mecanismo directo. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, Isa. Alejandro, Profe, dos cositas. La primera, que yo también leí de la edición 8 y no es que diga que el IRS es una proteína adaptadora. adaptadora, sino que se asocia con proteínas adaptadoras, a Ujú. diferencia de los RTK normales. Eso. Entonces, eso es lo que dice el libro. Y una pregunta, profe, es que en esa misma foto que estamos ahí, aprovechándola, en el libro también la muestra, y en la explicación que dan al final dicen que una segunda vía que conduce desde el receptor de insulina a la translocación de GLUT4 no se muestra, pero nunca mencionan cuál es esa otra vía. Me gustaría como- Pero muestran esta. Sí, es esa misma foto y explican pues el paso a paso y al final dicen que hay una segunda vía que también hace la translocación del GLUT, pero esa vía no se muestra y nunca la mencionan. Pues la Entonces, otra vía puede ser con activación de PI3K por otro lado. Y acuérdate que un GPCR también puede generar esa vía. ok. Entonces, por eso ahí de pronto no hacen énfasis como para no conectar, no crear como el enredo, porque realmente ya esa ruta de señalización, cuando yo intento conectarla, por ejemplo, PI3K, activándose por RTK, pero es que también por GPCR uno empieza, y cuando uno está empezando a entender esto o empezando a estudiar estas rutas de señalización, eso puede generar una confusión brutal. Entonces, por eso es que tratan como de, hablemos por aquí de esto primero, de RTKs, luego hablamos de GPCR, luego es que uno hace ya la asociación de que esas rutas pueden converger. Ahí puede haber una convergencia entre GPCR y RTK, porque acordémonos que tanto con GPCR como con RTK se activa fosfatidilinositol. Y quien fosforila fosfatidilinositol, ¿quién es? Una PI3K. O sea, ambas rutas pueden llegar a activar el mismo sustrato. Entonces ahí puede haber una convergencia. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Ahí es donde empieza como lo tricky o lo duro de estas rutas, pero no más. Aquí ya al final es recordar la parte de la diabetes mellitus, la producción de esa diabetes mellitus o por qué se genera, pues debido a esa resistencia o a esa insensibilización que genera ya ese receptor RTK a la insulina. Una vez ya la dieta es muy, muy alta en calorías y todo el tiempo se está aumentando ese nivel de insulina hasta que ya el receptor pues deja de sentir la insulina, digámoslo así, y entonces ya no puede hacer el proceso de captación de glucosa. Entonces ese es como el proceso del ejemplo que estamos hablando. Hablamos de calcio también como un segundo mensajero. Dijimos que era muy importante en esos procesos de señalización y en ese caso ya nos estamos como adentrando en otro proceso de segundos mensajeros que pueden estar involucrados con diferentes tipos de receptores que pueden tener un efector tipo GPCR. Pero el calcio es un segundo mensajero muy generalizado para trabajar y trabaja y está asociado a diferentes procesos, desde inducir ciclo celular hasta inducir contracción muscular o relajamiento muscular, hasta funcionar como un neurotransmisor. Entonces ahí tenemos que tener muy en cuenta eso, de esa importancia del calcio como segundo mensajero, igual que un fosfatidilinositol. Listo, Juan. Entonces, en ese caso, aquí estamos hablando de mecanismos que permiten liberar calcio, pero también que permiten captar calcio a nivel intracelular, entendiendo pues esa importancia tan grande que tiene el calcio dentro del citoplasma. Y también es muy relevante acá tener en cuenta que las concentraciones de calcio a nivel intracelular deben ser muy bajas. Cuando hay un aumento de calcio a nivel extracelular, eso puede ser entendido dentro de la célula como algo que no está funcionando muy bien. Entonces, es muy importante eso. Bueno, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para retomar lo del GRB2. Luisa nos dice que GRB2 es una proteína adaptadora. Ya luego Alejandra nos habla de lo que habíamos hablado, de que la proteína de acoplamiento en la insulina puede entonces interactuar con una proteína adaptadora como la GRB2, pero el IRS es una proteína de acoplamiento, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta y ya ahí nos queda como clara la confusión. Luisa, muchísimas gracias. Alejandro, también muchas gracias por ayudarnos a aclarar esa confusión que se nos pudo generar allí. Muchísimas gracias. Listo, entonces continuemos. En ese sentido, entonces hay unos mecanismos tanto de liberación de calcio como de
de captación de calcio. Entonces, a nivel intracelular dentro del citoplasma, debido a que ese calcio es un segundo mensajero muy diverso, con diversas funciones, la concentración a nivel intracelular debe ser muy baja. Entonces, solamente aumenta cuando se da una señalización, cuando él tiene que ir a hacer algún proceso, inducir una señalización determinada. Por eso, entonces, hay unos mecanismos de liberación de calcio y quiero escucharlos rápidamente con cómo funciona ese mecanismo de liberación de calcio inducida por calcio. Quisiera escuchar a una persona que nos pueda compartir qué entendió en ese mecanismo de liberación de calcio inducida por calcio. Daniela. Hola, profe, ¿me escuchas bien? Hola, súper bien, te escuchamos. Ok, profe, pues yo lo que entendí fue que esto funcionaba pues por los receptores de rianodina, pues para la liberación de calcio inducida por calcio, en donde funcionan por un conducto de calcio que va a ser activado por voltaje. En el ejemplo del libro lo daban como una despolarización, que eso va a causar la abertura de los conductos de calcio y van a permitir la entrada de calcio al citosol. Ese calcio se va a unir con los receptores de rianodina en la membrana que van a estar en el retículo endoplásmico liso, que son los verdecitos. Después eso va a inducir la liberación de calcio que va a estar almacenada en ese citosol y va a generar una contracción de la célula. Después ese calcio va a ser retirado del citosol por acción de la bomba de calcio que va a estar situada en la membrana del retículo endoplásmico liso, que es esa, pero no es la amarillita de abajo, profe. Esta, ajá, sí. Esa. Y ya después el sistema de transporte secundario de sodio-calcio, que es la bomba de arriba, que es el paso 5, va a generar un intercambio que va a sacar calcio hacia como el espacio extracelular y va a permitir la entrada de sodio hacia el espacio intracelular. Y eso es lo que entendí, profe. Súper bien. Entonces, ahí básicamente entender que tenemos unas, digamos, hay un conducto activado por voltaje. Por ejemplo, aquí asociémoslo con GPCR como para no dejarlo tan en el aire y acordémonos del IP3, ¿sí? Que estaba llegando a activar un conducto iónico, pero pues, bueno, ahí podemos imaginárnoslo así, pero estamos hablando de que este es un conducto activado por voltaje, donde ya hay un ingreso de calcio dentro de la célula que puede ser un proceso de despolarización, podríamos estar hablando un proceso de comunicación o de un neurotransmisor, por ejemplo. Entonces ingresa el calcio y este calcio se va directamente a estos receptores que están en el retículo endoplasmático liso. ¿Listo? Acordémonos que este retículo endoplasmático, principal función, no es la única, pero sí una de las principales, es almacenamiento de calcio. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener estos receptores de rianodina, donde ya van estos iones de calcio a inducir la liberación de calcio al citoplasma para hacer ya los procesos de contracción muscular directamente. Y ya viene un proceso, pues también, como nos lo contaba ahorita Daniela, ¿cierto? Sí, Daniela, para hacer un proceso de, digamos, hacer esa gradiente de concentración de calcio a través de esta bomba, o sea que eso es transporte activo primario, ¿listo? A partir de eso se hace ese gradiente de concentración para aumentar o mantener aumentado esa concentración de calcio dentro del retículo endoplasmático liso, y eso pues va a funcionar también para hacer, ese intercambio de iones de sodio y de calcio para mantener ese proceso de, digamos, de homeostasis en la concentración de calcio dentro de la célula, y que se pueda mantener se pueda generar o la contracción y ya luego volver a un estado de reposo, o sea, mantener esos mecanismos, digamos, ya regulados. Cuando ocurre la liberación entonces de calcio, inducida por calcio, también hay un modelo que se ha descrito para la entrada de calcio operada por reservas de calcio. Entonces ahí es como cuando se libera o cuando sale el calcio del retículo endoplasmático liso, hay un mecanismo que permite ya el ingreso del calcio nuevamente al retículo endoplasmático para mantener esas reservas de calcio listas y mantenerlas pues activas. ¿Cómo es ese mecanismo? ¿Quién puede como explicar un poco lo que entendió? Laura. Hola, profe. Hola. Pues lo que yo entendí era que, pues, o sea, la reserva hace referencia como al calcio acumulado en el retículo endoplasmático. Entonces, cuando se agota el calcio en el retículo endoplasmático, se activa una respuesta que lleva a la abertura de conductos de calcio en la membrana plasmática.
Entonces el calcio puede entrar al citoplasma y desde el citoplasma el calcio se bombea de regreso al retículo endoplásmico para mantener la reserva. Muy bien. ¿Y cómo funciona ese mecanismo? Ya yéndonos un poco al detalle. Bien, voy a hablar de eso. Claramente lo que nos explica Laura es esto precisamente, llega el calcio al citoplasma, pues ya se libera el calcio al citoplasma, por ejemplo, haciendo esa señalización, por ejemplo, de liberación de calcio mediada por calcio, inducida por calcio. Entonces, aquí tenemos las reservas, esto es citoplasma, esta es la membrana plasmática, esto es retículo endoplasmático, esto liso, esto es retículo endoplasmático liso, y vemos acá que luego se pierde, se libera el calcio directamente al citoplasma, entonces debe haber una señalización para que ingrese el calcio nuevamente. Entonces van a haber dos receptores, uno ubicado en la membrana plasmática, otros ubicados en la membrana del retículo endoplasmático liso, que van a hacer eso que nos estaba mencionando Laura. Entonces, en la membrana plasmática de la célula va a estar hora 1, ¿sí? Luego, en el retículo endoplasmático liso va a estar STIM1, que son monómeros, digamos, de esa proteína integral o ese receptor en el retículo endoplasmático liso. Una vez se ha liberado el calcio hacia el espacio extracelular, que está en esta condición vacío, entonces cuando se disminuye la concentración interna en el retículo endoplasmático liso, lo que ocurre es que hora 1 se abre, ¿sí? Hay un cambio conformacional, se abre ese conducto, ese canal, y se induce una, digamos, dimerización o una unión de los diferentes STIM1 que están en el retículo endoplasmático liso, esos receptores, hace que ellos se unan y a partir de ahí se abre el canal para que empiece a ingresar calcio al retículo endoplasmático liso, ¿listo? Entonces ahí ingresa el calcio al retículo endoplasmático liso y ya se recupera la reserva de calcio para mantener pues esa homeostasis en términos de la concentración de ese segundo mensajero. ¿Me siguen ahí? ¿Dudas? ¿Laura? ¿O Alejandro? ¿Laura? No, profe, se me quedó la mano. Ah, listo. Ok. Alejandro, Profe, una pregunta. dime. O sea que hora 1 y STEAM, o sea, ellos se agrupan. Sí, STIM1 se agrupa porque digamos que hora 1 permanece en la membrana plasmática, se abre una vez se disminuye la concentración de calcio a nivel intracelular, a nivel pues del lumen del retículo endoplasmático liso o la parte interna del retículo endoplasmático liso. Cuando se pierde o cuando se disminuye esa concentración, entonces hora 1 se abre, se reagrupan STIM1, vuelvo acá como para retomarlo. STIM1, que es la parte de los receptores que están en el retículo endoplasmático, se agrupan y ahí ya permiten, crean una especie de canal para que calcio ingrese al retículo endoplasmático liso, y hagan ya la reserva de calcio y mantengan la reserva de calcio. ¿Listo? Okay. Yo tengo una pregunta, algo que no me quedó muy claro. Dime. ¿El hora 1 igual se ubica en el retículo endoplasmático liso? Hora 1 no, hora 1 está en la membrana plasmática. Ah, ok. Quien está en el retículo endoplasmático es STIM1. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Alejandro. Profe, pues la verdad, dejé la mano levantada porque iba a decir lo que acabas de decir. Ah, lo bueno. de cómo funciona la agrupación y el reclutamiento, pero bueno, ya que. Ah, bueno, está bien. Está bien. Gracias, Alejandro. Bueno, vamos a hablar de algo acá importante y es cómo funciona el calcio, ¿sí? Ya hemos dicho que el calcio es un segundo mensajero sumamente importante intracelularmente. Y pues hemos dicho también que tiene una distribución espaciotemporal muy específica dependiendo de la señalización que vaya a ocurrir dentro de la célula. O sí, dentro de la célula principalmente, o dentro del tejido que estemos hablando. Teniendo eso en mente, es muy importante entender que el calcio no va a poder funcionar solito. O sea, porque se libere calcio ya se va a fijar y lo van a captar y va a empezar a hacer su señalización. No. El calcio tiene que interactuar con una proteína que se llama calmodulina. Esa proteína calmodulina tiene
posibilidad de interactuar con 4 iones de calcio que fijan el calcio literalmente, y la calmodulina funciona como un intermediario entre el calcio y las demás proteínas con las que ellas van a interactuar para que puedan ser asimilados esos iones de calcio. Entonces la calmodulina tiene que estar ubicada siempre en el punto donde va a haber señalización de calcio, porque si no está la calmodulina, pues simplemente no se puede hacer una asimilación o el calcio no va a poder funcionar. Entonces la calmodulina siempre está funcionando como un intermediario para poder fijar el calcio en el punto donde se tiene que hacer la señalización celular. Entonces, O sea, profe, importante. que las proteínas no se unen como tal al calcio, sino a la proteína calmodulina para poder hacer la interacción. Tiene que haber una interacción de la calmodulina para que puedan ellas interactuar con el calcio. ¿Sí? ¿Me siguen bien hasta ahí? Profe, pregunta así, ¿y todas las moléculas, así como individuales como iones del calcio y todo eso, tienen que tener una proteína intermediaria para poder interactuar? ¿O solo No, el calcio todas, por la cantidad de...? El calcio. Y sobre todo es para hacer señalización, ¿no? Por ejemplo, cuando el calcio va a inducir división celular, tiene que interactuar con calmodulina para que pueda interactuar con otras proteínas que van a inducir la señalización celular. Pero no quiere decir pues que todos los iones van a tener lo mismo, no, eso es específico para la calmodulina. Listo, profe, gracias. Ya hay diferentes proteínas que pueden estar activadas por el calcio, diferentes proteínas que tienen que interactuar con calmodulina para que se active por con el calcio. Entonces aquí están una lista de diferentes proteínas con diferentes tipos de actividades, de funciones en rutas de señalización. No todas, por ejemplo, si estamos hablando del receptor IP3, este sí puede actuar directamente con el calcio. A lo que me refiero es que la calmodulina está en la parte intracelular y ahí donde ya se libera el calcio en el citoplasma, tiene que interactuar con la calmodulina para que pueda empezar a hacer ya esas rutas de señalización de ahí para abajo, ¿sí? Sí, Isabela, me dice que si la calmodulina se le une calcio y a la vez otras proteínas, sí. Por eso, exactamente, aquí Alejandro está mencionándolo en el chat, se llama un complejo calcio-calmodulina, ¿listo? Para hacer señalización celular. Listo. Entonces, avanzamos por acá. Ya estamos cerrando esa parte, ya vamos a irle dando cierre a lo de las rutas de señalización, al sistema de señalización celular. Y vamos a hablar entonces acá, que básicamente, como hemos visto hasta ahora, sé que hemos visto mucho tema, hemos visto GPCR, sus ejemplos, RTK, sus ejemplos, hemos hablado del IP3 como un segundo mensajero, el calcio como un segundo mensajero. Ahora vamos a volver a retomar esas características que ya hemos notado y que yo he tratado de hacerlas notar con los ejemplos, esas características de las rutas de señalización. Y se los he mencionado ya en otras clases y les he tratado como de ir acentuando en ese punto, para que entendamos entonces que las rutas de señalización, pues o los sistemas de señalización celular son bastante complejos porque pueden tener estas características que estamos viendo acá. Pueden ser divergentes, pueden ser convergentes y pueden tener comunicación cruzada. Entendiendo entonces que tenemos una cantidad de rutas de señalización, una cantidad de receptores en una célula, ya podemos entender el porqué, la complejidad de la célula y de entender lo que se nos dificulta o por qué se nos dificulta entender el mecanismo de señalización, las diferentes respuestas más bien que la célula va a poder tener a un estímulo determinado. Porque es que ya hay una intercomunicación, imagínense eso como diferentes receptores que están diferentes puntos o diferentes salidas y hacia la parte interna una cantidad de carreteras que se están intercomunicando. Eso más o menos es lo que ocurre dentro de una célula cuando está sintiendo o sensando el medio extracelular. Entonces hay una respuesta multivariada de la célula al espacio extracelular y todo eso se hace por medio de estos sistemas de señalización. Como les decía entonces, lo que hemos visto hoy simplemente es la punta del iceberg que ya hacia la parte de abajo de ese iceberg pues estamos viendo
una gran complejidad a nivel de rutas de señalización, pero que con lo que ustedes están aprendiendo ahora, con esas bases que necesito que ustedes tengan en este momento en cuanto al RTK, en cuanto a un GPCR, les va a dar luces y les va a dar guías para ustedes poder ya, digamos, aplicar eso, entender mecanismos de señalización específicos y poderlos conectar para ejemplos ya muy puntuales que ustedes necesiten estudiar. Entonces, cuando hablamos de divergencia, convergencia y comunicación cruzada, estamos hablando básicamente de esto. Estamos hablando de cómo las rutas llegan a generar la misma respuesta de señalización, así estemos hablando de receptores diferentes y ligandos diferentes. Estamos hablando de cuando el producto de una ruta se conecta con otra para generar una misma respuesta, por ejemplo, como esto, que se pueden dar dos vías diferentes a partir de una misma señalización de un ligando con un receptor, que eso ya sería divergencia. Entonces voy a hablarles de cada caso particular para que lo podamos tener en cuenta. Esto, que lo vimos en las clases anteriores cuando hablamos de insulina y la proteína de acoplamiento, o sea, el IRS como una proteína de acoplamiento que permitía a partir de un ligando y un receptor, generar diferentes rutas de señalización. Esto se llama, ¿cómo llamaría eso? Dentro del mecanismo de esas características que estamos hablando ahorita. ¿Cómo se llamaría esto que estamos viendo acá? Profesor, ¿no haría divergencia? Divergencia. Entonces esto es divergencia. ¿Cómo a partir de una sola ruta de señalización se activan diferentes mecanismos? ¿Listo? A partir de acá podemos hablar también de otras rutas que sería, la otra característica que les mencionaba ahorita, es que diferentes ligandos, ¿esto qué sería, muchachos? Convergencia. Convergencia, sí, pero entonces hablemos de este caso específico que estoy aquí recordando cositas que vimos ya. Este es un ejemplo de convergencia, pero quiero como que recordemos qué es esto. Acá, ¿esto qué es, muchachos? Para recordar. Ay, no me pongan triste. Pues es como la integrina, pues ahí dice, ¿no? Uniéndose a la Sí. matriz extra, como los filamentos, creo que son de actina. Por ejemplo, o la minina, ¿no? La minina, y esto podría ser, actina iría hacia dónde, hacia la matriz extracelular. O no voy a avanzar hasta que no me digan exactamente qué hay acá. Ya sabemos que hay una integrina. ¿Esto que hay acá qué puede ser? ¿Podría ser actina aquí? Colágeno. Podría ser colágeno. ¿Qué más? ¿Esto sería qué? Ay, no, me pusieron muy triste ustedes. Puede ser colágeno y ¿qué más? ¿Qué hay en una matriz extracelular? Colágeno. Fibronectina. Fibronectina. ¿Qué más puede ser? Proteoglucanos. Proteoglucanos. ¿Qué más puede ser? Glucosaminoglucanos. Que están dentro de un proteoglucano. Prostaglandinas, profe. No, eso, si no estoy mal, es una hormona. Las lamininas. Lamininas. Las lamininas nos faltaban. ¿La actina podría estar en la matriz extracelular? No, esa se va hacia adentro. Hacia adentro. Muy bien, muy bien. Entonces, queda claro. Entonces, para efectos de la clase de hoy, de señalización, entonces tenemos un ligando con un receptor determinado, ligando con otro receptor, un ligando diferente con otro receptor. Los tres tipos de sistemas de señalización pueden activar las mismas rutas de señalización y al final generar el mismo efecto. ¿Listo? Eso se llama convergencias de rutas. Entonces, eso puede suceder dentro de la célula, que haya
diferentes ligandos con diferentes receptores que al final me van a dar la misma respuesta fisiológica, eso se llama convergencia. Esa es otra característica que complejiza un poco más las rutas de señalización, pero pues también ayuda a complementar los procesos. Y esto sería un ejemplo de qué, muchachos, de qué mecanismo. Profe, hay alguien por el chat dijo que comunicación cruzada. Eso, Alejandra, por aquí. ¿Tú qué me estás? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Hablé yo, Diana. Diana. Sí, Diana, muy bien. Entonces, aquí Alejandra, Juan Martín, Laura nos están diciendo esto es comunicación cruzada. Muy bien. ¿Por qué es comunicación cruzada? Nuevamente, porque estamos hablando de que son dos receptores diferentes, dos ligandos diferentes que están activándose rutas diferentes. Por aquí activan RAS-MAP sinasa. Fíjense que por aquí se está activando AMP cíclico y aquí claramente estamos hablando de un RTK, aquí de un GPCR. Rutas de señalizaciones diferentes, pero que al final PKA, que funciona con el AMP cíclico, puede venir a activar o a inactivar RAF para irse directamente al núcleo y activar a CREB. ¿Se acuerdan de esa ruta? Que la vimos en clase. ¿Se acuerdan, chicos? Esto es la síntesis de glucógeno. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de RTKs. Listo, entonces esto es un GPCR, y aquí se produce AMP cíclico se une a PKA, y se acuerdan ahí, por favor, recordemos esa imagen donde yo les decía, es que PKA puede irse por tres caminos, irse para el núcleo, sintetizar glucógeno o degradar glucógeno. Nosotros nos fuimos por el último, degradar glucógeno. Aquí, en este caso, lo que está pasando es que se activa AMP cíclico, se activa PKA, pero ya lo que hace PKA es cruzar la comunicación con otra ruta, que es la que viene acá, para inactivar a RAF, que es el que vendría por esta ruta de RTK, que es la ruta RAS-MAP sinasa, ¿sí? RAS-MAP, y lo que hace es, él le dice, no, un momentico, usted no se vaya para el núcleo, que ese trabajito lo hago yo, y él que hace, se viene para el núcleo y activa CREBs, CREB, que son factores de transcripción, para hacer expresión de genes. Al final, RAS podría llegar a ser exactamente lo mismo, activándose por RTK, haciendo toda la ruta de RAS-MAP sinasa, luego RAF, luego MEC, luego ERK, ¿se acuerdan? Y luego ya núcleo. Entonces, eso ya es una comunicación cruzada. Esta ruta afecta la respuesta de esta y sigue ella haciendo el proceso de señalización. ¿Me siguen ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, chicos y chicas, aquí damos cierre a el proceso de señalización celular. ¿Dudas que tengan hasta el momento? ¿Confusión? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una duda. De una. Es Cuéntame. un poquito vieja, ¿no importa? No pasa nada. Ok. Con respecto al mecanismo de señalización PI3K, PKD y PKB, que es lo de la insulina. Es que, en ese gráfico que muestran, en donde aparece pues el PKB, el PKDI, y cómo el PKDI y el MTORC pueden fosforilar al PKB, ¿cierto? Espérate, yo me ubico porque me estoy imaginando la ruta. Me estás hablando aquí. Estás acá. Acá. Sí y no, pero sirve. Sí, ahí sirve. Eso. Entonces, entonces ahí el PKD1 puede fosforilar y lo otro que le pone el fosfato sería el MTORC, ¿cierto? Entonces ahí están los dos fosfatos. El mTOR. Ajá, ese es. Entonces, hay una parte en ese proceso que no me quedó clara, que es que hay una interacción que cambia la conformación del PKB y lo convierte en un sustrato por otro PIP3. Eso no lo entendí. O sea, ¿cómo así que lo convierte en un sustrato? Léeme el pedacito, porfa. Léeme el pedacito. Okay. Léeme el Dice, esta interacción cambia la conformación de PKB. ¿Cuál interacción? Cuéntamelo completico. ¿Cuál interacción? Okay. Entonces, dice, una de las sinasas clave en numerosas vías de señalización es PKB,
Esta interactúa con P y P3 por medio de un dominio pH en la membrana plasmática. Entonces, esta interacción cambia la conformación de PKB, convirtiéndolo en un sustrato por otro P y P3 unido a sinasa que fosforila PKB. Eso no entendí, pero nada de ahí. Es decir, que vuélvela a leer esa última partecita. Qué pena pues ahí Ok, ponerte... no, tranquila. Esta interacción cambia la conformación de PKB, convirtiéndolo en un sustrato por otro P y P3 unido a sinasa que fosforila PKB. Entonces, que fosforila a PKB. Listo, entonces ahí lo que nos están diciendo es que al ser P y 3K, pero es que ahí lo que se me hace raro es como si P y 3K, como si PKB fuera a reclutar a un P y 3K para ser fosforilado. Es más o menos eso lo que están diciendo. Vuélvelo a leer, por favor. Esta interacción cambia la conformación de PKB. Espérame, ¿cuál interacción? La interacción de este fosfoinosítido fosforilado con el dominio pH del PKB. Esa interacción. Eso. Sí. Hay un cambio conformacional ahí. Dale. Ajá. Y eso lo convierte en un sustrato por otro P y P3 unido a PKD1, que fosforila PKB. ¿PKB1 o PDK1? PDK1. Ya, listo, no, breve. Entonces ya, ahora sí. Es que ahí, como estábamos hablando de PKB con PKB, sino que es PDK1. Entonces, ¿qué pasa? El PI3K, que es la sinasa del fosfatidilinositol, fosforila el inosítido, ¿cierto? Al PI3, y eso hace que él pueda unirse con el dominio pH de PKB, ¿sí? Entonces lo recluta a PKB allí, entonces llega allí. ¿Qué pasa? Al reclutarlo allí, este PKB se convierte en un sustrato para PDK, que previamente ya también fue reclutado por otro fosfoinosítido que también fue fosforilado por PI3K, ¿sí? Entonces esta PI3K, digamos, es la sinasa que arranca la señalización, fosforilando el inosítido, la cabeza grupo del fosfatidilinositol, ¿sí? Este es el fosfatidilinositol, esta es la cabeza grupo, ¿quién la fosforila? PI3K. Entonces, PI3K recluta PKB, ahí está quietecito, este PI3P recluta PDK1, que va a funcionar como sinasa de PKB. Entonces, este PK1 fosforila a PKB. Si este fosforila a este, ¿quién es el sustrato? Pues PKB. Entonces, al PKB ser reclutado al fosfatidilinositol, pues al punto del fosfatidilinositol, a la cabeza grupo del fosfatidilinositol, se convierte en un sustrato de PDK1. Listo, profe. Ahora sí. Ahí? Listo, pues. Listo, gracias. Listo, pues. Listo, me están diciendo por acá. Hay una duda sobre el reclutamiento de proteínas. Primero se une con IRS y después con PTB para crear sitios de acoplamiento de la proteína con dominio SH2, ¿o cómo ocurre? ¿Quién se une con IRS? Porque ahí no me queda claro. Voy a poner la duda por acá. Pública como para poderla... ¿Quién se une con IRS? Directamente el RTK. Yo aquí creo que te estás refiriendo específicamente a esta ruta y ahí lo que hay que aclarar es que este es el receptor. Una vez activo y fosforilado, se une con la proteína de acoplamiento que es IRS. Después, este IRS tiene un dominio, la proteína de acoplamiento tiene un dominio PTB y un dominio pH que le permite interactuar con la membrana. Entonces, el dominio PTB le permite interactuar con el receptor que está fosforilado y el pH, que es este de acá, le permite ubicarse con la membrana. Y las demás, digamos, la colita que va a tener tirosinas, serinas y treoninas va a tener acá la posibilidad de ser fosforiladas, a punto, van a ser fosforiladas por el mismo receptor que es la sinasa, ¿sí? Y a partir de ahí puede interactuar con proteínas que tienen dominio SH, como por ejemplo proteínas adaptadoras y otros tipos de dominios. ¿Listo?
¿Ahí queda clara esa confusión? Listo. Muy bien. Súper. ¿Qué otras dudas hay, muchachos? Recuerden que con esto ya cerramos esta parte de señalización celular. Listo. Profe, una duda, Dime, qué pena. dime. ¿Me No, dale, puedes devolver a la diapositiva donde estábamos hablando de la... ¿cómo se llama eso? De la comunicación cruzada. Ups. Acá. Eso, ahí sí. Entonces, ahí decían que la comunicación cruzada, o sea, que también se puede dar que el AMP cíclico llegue e inhiba el RAF. Pero mi pregunta es, ¿eso hace referencia a ese mismo AMP cíclico que se forma ahí por el GPCR o llega de otra vía y cancela eso? No, fíjate que afortunadamente el libro está tomando los mismos ejemplos que trabajamos. Acuérdate que este era un receptor beta-adrenérgico, adrenalina, ¿sí? O epinefrina, libera segundo mensajero, se activa con PKA. Entonces es la misma ruta que habíamos trabajado. O sea, con GPCR. Ok. Ok, o sea, pero entonces el AMP cíclico no lo hace directamente, sino que lo hace mediante PKA. ¿O cómo? Porque ahí me confundí. Acuérdate que Para inhibir a RAF. esta ruta es, haz de cuenta lo que hablamos con GPCR cuando hablamos de que se activaba por epinefrina, receptor beta-adrenérgico, aquí había una proteína G, bueno, todo el proceso de la proteína G, luego llegaba un efector que era la adenililciclasa, ¿cierto? Y esa adenililciclasa producía un segundo mensajero, este segundo mensajero entonces activaba PKA y PKA podía tomar 3 caminos. Expresión de genes, sintetizar glucógeno o degradar glucógeno. Nosotros nos fuimos por el lado de degradar glucógeno. Aquí en este caso están hablando de la ruta donde este PKA puede irse directo para acá, para el núcleo. Pero entonces en este caso, al él activarse, se inactiva RAF. Entonces ahí está la comunicación cruzada. Listo, profe. Dale, Listo, muchas pues, gracias. de una. Valeria por acá. Listo, entonces, cuando nosotros hablamos de calcio como un segundo, voy a dar un ejemplo, que me están pidiendo un ejemplo sobre calcio como un segundo mensajero. Entonces, el ejemplo más común que podemos dar es el proceso de contracción muscular, ¿bien? Entonces, cuando nosotros hablamos del proceso de contracción muscular, nosotros entendemos que cuando hay liberación de calcio, el calcio va a inducir, y eso viene ya con un mecanismo de señalización ya mucho más complejo que no voy a entrar ahorita como en todo el detalle, pero ahí te voy a tratar de dar como el ejemplo. Cuando se libera calcio, el calcio va a funcionar como un segundo mensajero que va a ir hacia una fibra muscular, o sea, ya al tejido muscular, para funcionar como una especie de es un neurotransmisor, un segundo mensajero, que le va a indicar al sistema muscular que tiene que relajarse, pues en ese caso cuando hay calcio, ya lo que indica es que tiene que contraerse, ¿sí? Y luego que se tiene que relajar. Entonces, aumenta concentración de calcio, induce contracción del músculo. Se disminuye la concentración de calcio, libera o se relaja el músculo, por así decirlo. Entonces, ese es un ejemplo del uso de calcio como segundo mensajero. ¿En qué momento ocurre la liberación de calcio? Pues en el momento en el que yo tengo que mover el brazo. O sea, en este momento que yo estoy moviendo mi brazo y que estoy contrayendo esta parte, ahí estoy haciendo liberación de calcio. O sea, es una cosa así de rápida. En este momento lo estoy haciendo, ¿sí? Es como el mecanismo que puede suceder. El segundo, recuerden que de las rutas de señalización tenemos un primer mensajero, que es ¿cuál? ¿Cuál es el primer mensajero en las rutas de señalización, chicos y chicas? ¿El ligando? El ligando. Entonces, primer mensajero, ligando. Segundo mensajero. El producido... ¿El receptor? ¿Cómo?
¿El efector, profe? No, lo que produce el efector es el segundo mensajero. Ah, ok. Entonces, lo que se produce por un efector es un segundo mensajero, ya sea una adenilciclasa, o sea, otro tipo de, o por ejemplo el IP3, perdón. IP3 es un segundo mensajero, ¿sí? Entonces, todo lo producido por un efector es un segundo mensajero. Ejemplo de los que vimos nosotros en clase, IP3 o AMP cíclico, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos diferenciar. Ambos, digamos, este es a nivel, está ubicado intracelular, tiene una ubicación intracelular y este es extracelular. ¿Listo? Eso, listo. Muy bien. Chicos, ¿alguna duda adicional ya para hacer cierre este tema? Bien. Yo tengo una duda, profe. De una. Qué pena. Ahí, cuando estábamos hablando de lo de la comunicación cruzada, es que me confundí un poquito, porque, por ejemplo, ahí estamos diciendo que el AMP cíclico pueden activar RAF, pero pues la RASMAP van a activarlo y van a terminar haciendo lo mismo, ¿no? O sea, me confundí ahí un poquito. Otra vez, vuélveme a decir. El AMP cíclico pueden inactivar a RAF, ¿sí? Pero la RASMAP lo van a activar, ¿sí? ¿Sí estoy bien ahí? No. O sea, ¿qué va a pasar acá? El AMP cíclico no activa RAF. El AMP cíclico interactúa con pKa. Y pKa es el que puede inhibir a RAF. ¿Sí? Sí. Lo que pasa con la de RAS es que sí, recordemos que esta ruta es la ruta RAS-MAP-sinasa. ¿Listo? Esta es la ruta RAS-MAP-sinasa. Entonces, esta ruta RAS-MAP-sinasa lo que va a hacer es que, listo, llega el adaptador, llega Jeff, ¿sí? Que es el que activa RAS se activa, y RAS, acuérdense que el primer sustrato de RAS es RAF. La MAP sinasa de sinasa, es este, con las 3 sinasas, las 3K. Luego este activa a la MAP sinasa de sinasa que era ERK, si no estoy mal, no me acuerdo de esa ruta. Y MAP sinasa de sinasa, luego este va a activar a la MAP sinasa de sinasa que era ERK, más bien. Ahí ya se activaba el factor de transcripción que llegaba al núcleo, ¿se acuerdan? Y cuando llegaba al núcleo ya hacía una activación de genes. Entonces, esa es la ruta RAS, lo normal. Pero ¿qué pasa? Si AMP cíclico induce la activación de pKa y pKa tiene como objetivo irse para el núcleo y esta ruta ya se activó también, entonces pKa inactiva RAF, lo que hace es que esta ruta ya no se efectúe y quien va a hacer la activación de esos genes es pKa directamente. Entonces aquí se cruza la comunicación donde en el momento en el que digamos, una sinasa de una ruta interfiere con la respuesta de la otra ruta. No sé si me hago entender ahí. Sí, profe, sí, ya mucho más claro. Muchas gracias, profe. Bueno, listo. Por acá me están haciendo otra pregunta por el chat. La voy a poner general para que la podamos ver. Donde me dicen si la calmodulina interactúa con las proteínas HORA1 para crear las reservas. Entonces, una cosa es la señalización intracelular, que es más o menos esto que estamos viendo, chicos, y otra cosa es cuando HORA1 es un conducto. Ahí no puede interactuar con la calmodulina, porque ahí no está haciendo señalización directamente, ahí está haciendo un ion que está pasando a través de un canal iónico, ¿sí? Ahí el canal pasa, el ion pasa solito, no puede pasar con la calmodulina. ¿Cuándo interactúa con la calmodulina? Cuando va a hacer señalización con otra proteína. Entonces, primero tiene que fijar en la calmodulina y luego hay una interacción con la otra proteína. ¿Es claro? Luisa. Profe, una preguntita, lo del óxido nítrico no lo vamos a ver, ¿cierto? Ese es otro ejemplo de un segundo mensajero. Entonces me parece que ya es como redundar mucho en el mismo tema, pero el óxido nítrico también es un segundo mensajero, pero ya funciona como un gas. Vale, profe, gracias. Listo. Alejandro.
Profe, ahí esa, digamos, en el caso de que ocurra una doble expresión de genes en lo que estamos viendo ahí, ¿eso puede causar mutaciones? Que haya una expresión, doble expresión, o sea, que las dos rutas hagan lo mismo, Sí. no va a ocurrir. O sea, Dentro pues de una digamos que hay célula, un error, o sea, hipotéticamente. sí, ahí sí. Es decir, más bien una mutación, un error Ajá. en alguna de estas proteínas o en estas rutas va a generar un descontrol fisiológico. Eso sí, o sea, si estamos hablando de RAS, aquí que está produciendo incremento de división celular. O sea, mitosis, ¿sí o no? Por este lado se estaría haciendo la misma historia, mitosis, se estaría induciendo lo mismo. Si digamos PK no logra inactivar a RAF, pero entonces él se va igual para acá y RAF también se va, ¿qué están haciendo? Duplicándola, aumentando los niveles de las moléculas que hacen control de ciclo celular y pueden hacer, y si no se apaga ninguna de las dos rutas, pues peor, porque ahí ya estamos viendo que no va a poderse dar un control de la división celular, sino que va a estar divídase y divídase y divídase, y en exceso además. Profe, una pregunta así. Eso puede suceder dentro de una célula, pero es poco probable, ¿cierto?, que suceda de esa manera, o sea, que ese tipo de errores en señalización solo ocurran en una célula, o sea, se ocurre en una, lo normal por la división es que ese error traspase y se generen el resto de células que se generen a partir de ahí, ¿cierto? No te entiendo la pregunta, ¿sabes? Me enredé. O sea, es que mi pregunta es, cuando estos errores en los procesos de señalización, ¿cierto?, ocurren dentro de una célula. Cuando esta célula se divide, ese tipo de errores dentro de las líneas de división, ¿se traspasan también? O sea, ¿eso es Qué genético? buena Por pregunta, decirlo qué así. buena pregunta, muy bien. No necesariamente, Juan, y eso lo van a entender ustedes un poco más en biología molecular, pero entonces sí les adelanto, hay dos formas de uno heredar la información. La información, si el cambio que se produce es a nivel del ADN genómico en una célula germinal, llámese espermatozoide, llámese óvulo, y se cambia la información en el genoma, o sea, en los cromosomas, en el gen, de esas células, eso sí puede pasar, se puede heredar. Pero el resto de células del organismo, por ejemplo, una célula ocular, una célula muscular, se llaman células somáticas. Es decir, son células que si pues hay una mutación en el genoma de esas células, muere con el individuo, eso no pasa a la generación siguiente. Entonces, generalmente, el cáncer, y lo vamos a ver más adelante, el cáncer no es hereditario, pero sí tiene un origen genético. Es decir, no siempre es hereditario el cáncer, pero sí puede haber una predisposición a desarrollar el cáncer. ¿Sí? Hay una predisposición y lo vamos a ver ya, vamos a entender esa predisposición más adelante. Entonces, cuando hablamos de que sí es de origen genético, quiere decir que es que acá el genoma, digamos, en esa célula, el gen que produce RAF, la proteína RAF, tiene una mutación. Entonces, es de origen genético porque el gen se dañó. O sea, el error viene desde el gen. Puede ser desde el RNA mensajero, el error, o puede ser desde el DNA. Si es desde el DNA, es una cosa que todo el tiempo va a pasar. O sea, todo el tiempo este RNA mensajero va a salir mal. Si es un error que viene a partir del RNA mensajero y ocurrió una sola vez, no hay lío. El problema es si viene desde acá todo el tiempo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si esto ocurre en una célula somática, digamos que se genera el cáncer en la persona y la persona muere con eso. Ya los hijos no tienen nada que ver ahí, ¿sí? Ahí no pasa nada. Pero si estamos hablando de que el error ocurre en el ADN de una célula germinal, eso sí puede ser heredado, ¿sí? No sé si queda clara como la explicación. Sí, profe. ¿Puede repetir eso de la célula germinal? Sí, claro. Las células germinales, espermatozoide, óvulo, si hay un daño en esa célula, acuérdense que eso sigue siendo una célula, con núcleo, con todo lo que estamos viendo nosotros acá. Entonces, si en el núcleo, el ADN de esa célula muta, en el ADN, esa información pasa a la descendencia. ¿Sí? Es heredada. Si es una célula germinal, pues porque es el óvulo y el espermatozoide. Eso es lo que yo le heredo al hijo. Si estamos hablando de que el error ocurre en el ADN de una célula somática, una célula muscular, una célula epitelial, una célula diferente a la germinal, o sea, en el resto de células,
no pasa nada, simplemente si es un error que va a ser, pues, digamos, constante, si es en el ADN, es constante y ahí hay que tomar medidas porque siempre va a generarse el mismo error, pero eso no se va a heredar a la descendencia. Si el error ocurre ya en el RNA mensajero, ¿sí? En el mensaje, no pasa nada. Esto es algo que se produce una sola vez y ya. ¿Sí? Generalmente, para las células que son normales, si hay un daño en el ADN relacionado con estas rutas, generalmente la célula muere. Es lo normal, es lo que debería pasar. Pero cuando la célula no tiene la capacidad de morir, ahí es donde genera el cáncer, que es otro punto que lo vamos a tratar más adelante. ¿Listo? Entonces, por acá me están diciendo, ¿todos los cánceres se expresan en células somáticas? No necesariamente, depende de dónde se daña el ADN. ¿Listo? Me están preguntando por acá que si en algunas rutas de comunicación cruzada hace que se haga más corta la vía y por ende pasa más rápido, que si de alguna forma eso beneficia. Cuando hablamos de las rutas de señalización, cuando hay una comunicación cruzada, puede suceder eso. Tengamos en cuenta algo. En el camino evolutivo, y eso ya es muy de biología, en el camino evolutivo se ha notado que lo que requiera menos energía, menos gasto energético dentro de la célula es lo que se favorece en los procesos adaptativos. Entonces, por lo general, eso sí es un beneficio para nosotros. Y si ustedes se fijan, los mecanismos que tienen menor gasto energético, que son más eficientes en términos de gasto energético, son los que prevalecen a nivel evolutivo. Alejandro, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, es que me puse a analizar eso que habíamos visto, de que RAF y toda esa vaina, pero mi pregunta es, con una convergencia de las vías, ¿cierto? Que digamos que estas todas llegan a RAS, yo tengo una pregunta, ¿eso simplemente quiere decir que las tres pueden llegar a RAS independientemente o que las tres llegan a RAS simultáneamente? No, que pueden llegar independientemente. Ok, listo. O sea, que cualquiera de esas rutas cuando se active pueden llegar a la misma respuesta fisiológica. Ok. ¿Sí? Listo, gracias. Listo. Bueno, chicos, entonces creo que con esta clase, aquí ya cerrando esta parte del sistema de señalización, particularmente es uno de los temas que más me gusta porque nos permite, ya ustedes quedan como entendiendo una lógica de cómo funciona la célula. Y de ahí para allá, yo creo que ustedes van a poder responderse muchas dudas del funcionamiento de la célula en sí. Este es un tema que ya nos marca, digamos, más de la mitad de nuestro semestre. Ya ustedes están entendiendo mecanismos muy, muy complejos dentro de la célula y les empieza a ser claro para ustedes esa lógica del funcionamiento de esa célula que vamos a tener que mantener de aquí en adelante hasta finalizar semestre. Entonces, ya lo que vamos a empezar a trabajar, cerrando ya esta parte de señalización, es sistema de endomembranas. Y vamos a empezar ya a seguir viendo temas densos, pero muy bonitos que nos van a permitir entender cómo esa célula funciona internamente. Entonces, ya aquí estamos hablando propiamente de biología celular, de lo nuevo, de lo que a ustedes les va a servir muchísimo para entender mucho más de cómo funciona la célula. Entonces, vamos a hablar después ya de sistema de endomembranas. Luego ya iremos a los temas ya como más específicos o más especiales de biología celular, cuando hablemos de ciclo celular, hablemos de cáncer y hablemos de sistema inmunológico, que involucra sobre todo esta parte de señalización celular. ¿Listo? Entonces, bueno, yo doy por terminada la sesión de hoy. Les agradezco mucho su participación, sus dudas, creo que eso es muy importante. Recuerden, pues, porque así construimos como mucho más este espacio y lo hacemos más enriquecedor. Soy muy consciente de que este tema no es nada fácil, que es mucha información, mucho detalle, pero por favor, dudas que tengan todavía, que persistan para las próximas clases, pues relacionadas con este tema, yo voy a abrir el espacio para que ustedes sigan preguntando, no importa si es de este tema y ya estamos avanzando, no importa, créanme que ahí voy a estar como para resolverles las dudas que tengan sobre estos temas. De verdad los felicito porque hubo muchas preguntas, eso quiere decir que están haciendo su trabajo de asimilar
están haciendo su trabajo de estudiar y preparar el tema, y eso me alegra porque eso quiere decir que están aprovechando mucho esta oportunidad que tienen de estudiar. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, les deseo muy buen resto de día y nos vemos entonces la próxima clase. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien, que tengan buen día. Profe, una preguntita rapidita. Dime una. Es que en el taller